Seguimos con transición energética y mencionábamos este dato que parece de color, pero que refleja también lo que es la situación laboral en la Argentina, de una empresa cordobesa que tenía que cubrir 30 puestos en Tierra del Fuego y recibió 17.000 solicitudes. Y hablábamos también al comienzo del programa de las dos velocidades que está teniendo la economía argentina. Por un lado, sectores que traccionan mucho, que son generadores de divisas, que exportan y que son un atractivo inversor muy, muy grande, y otros sectores que están en problemas y están en caída incluso, ¿no? Y todo esto se repercute en el empleo. Y queríamos charlar un poquito en detalle, cuando hablamos de empleo a dos velocidades, de qué estamos hablando. Y vamos a charlar este tema con Francisco Escacerra, director de Michael Page, una consultora internacional de recursos humanos, a quien ya saludamos. Francisco, buenas noches. Ignacio Ortiz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos que nos puedes dedicar. Por Eh, favor. ¿Qué están observando ustedes del mercado laboral? ¿Es real esto de las dos velocidades de una economía a dos tiempos? Sí, sí, la verdad que sí. Estamos viendo que hay, no solamente está sectorizado la demanda de profesionales en el país por distintos sectores que van funcionando de distintas maneras. Vos tenés lo que está pasando, por ejemplo, con empresas de retail o consumo masivo, un poquito más retraídas, lo que está vinculado a la construcción también un poco más retraído, pero por otro lado tenés sectores vinculados a la energía, como bien decías, que están en pleno movimiento, expansión y fuertes inversiones. Y no solamente dos Argentinas desde los sectores económicos, sino también desde las regiones. Cuando vos te pones a analizar la demanda que existe en este tipo de industrias, tiene mucho más que ver con regiones específicas Ujú. del país. Entonces, no solamente vemos por sectores, sino también por regiones. Ves que en AMBA la situación por ahí es una, y en lugares como, no sé, por ejemplo, Neuquén, puede ser muy diferente que lo que está pasando en AMBA. Sí. Así Eh, que sí. la situación económica en los últimos años, sí, bueno, hace muchos años que la situación económica en Argentina es compleja, pero en los últimos años ha tenido esta particularidad de achique del gasto, una complejidad para las empresas, problemas tributarios, problemas de demanda. ¿Se está reflejando en los índices de desocupación? Porque cuando vos ves los relevamientos, parece no impactar todavía de lleno en la desocupación. Pero mirando un poquito más en detalle, ¿qué estás observando sobre el empleo en Argentina acompañando la crisis? Bueno, es un buen punto el que levantás. Eh, Hoy, lamentablemente, las industrias que más están funcionando, vinculadas a la energía más que nada, no son gran demandantes de fuerza de Mm. trabajo. Entonces, tenés una situación donde hay mucha gente que por ahí está saliendo de algunas compañías y les cuesta un poco reinsertarse. También no nos olvidemos que gran parte de la economía argentina hoy se encuentra en la informalidad. Ujú. Y esa informalidad muchas veces es muy difícil de medir. Y también pasa que muchas personas con un solo empleo por ahí no cubren los gastos que necesitan cubrir para su día a día. Entonces ahí es donde se ven diferentes situaciones en las que hay gente que tiene distintos empleos para poder llegar a sostener un poco la estructura de costos que tiene ya armada en su casa, ¿no? Sí. Yendo particularmente al sector energético, al sector minero, ¿cómo se está dando esa puja por el empleo? ¿Hay, como dicen las empresas, una escasez de talento? Sí, la verdad que hay escasez de talento, no solamente por una cuestión de que eran sectores que siempre funcionaron muy bien, pero que hoy ahí están en auge, necesitan muchísimos más profesionales de los que tenían, Ujú. sobre todo con conocimientos técnicos. Pero lo que más vemos nosotros es que más allá del conocimiento técnico que pueden tener, obviamente, el grueso de las posiciones que estén necesitando, hay también una cuestión de escasez de talento en las regiones donde los buscan. Eso significa que eh, y obviamente no es una muy linda noticia, desnuda un poco que el federalismo argentino funciona pero a medias, ¿no? Ujú. Donde por ahí la gran concentración de población que tenemos en la zona de AMBA hace que no estén en otros lugares de Argentina. Sería buenísimo que empiece a aparecer ofertas laborales o grandes proyectos donde familias enteras decidan mudarse a zonas donde se es más productivo y que sobre todo existen estos proyectos que son de muchos años por delante, lo cual va a significar una estabilidad laboral en diferentes regiones que exclusivamente en AMBA, donde
se encuentra esa más inestabilidad laboral o cierta inconsistencia a la hora de pensar en un empleo de largo plazo, y es más volátil, ¿no? La oportunidad de reinsertarse. Un problema que se hace más complejo cuando analizamos que las provincias, para defender su territorialidad, deciden imponer ciertas reglas de 90-10, de 80-20, esto es decir, de cada 100 personas que tomás, 80 tiene que ser de la provincia. Eso se hace más difícil poder conseguir talentos entonces. A ver, está muy bueno que lo cumplan porque obviamente está muy bien que en las provincias donde existe la oportunidad de generar empleo se priorice a quien está ahí, a quien paga impuestos en la provincia, a quien Ujú. lleva a sus hijos al colegio en la provincia y así sucesivamente con los diferentes sectores. Pero va a llegar un momento que va a quedar corto, porque las inversiones están siendo tan interesantes y son de tan largo plazo que seguramente van a tener que importar talento, tanto de otras provincias de Argentina como del exterior, Tal cual. como de argentinos que están en el exterior, que también se está dando mucho el caso de que hay muchos argentinos repatriándose para formar parte de estos proyectos súper interesantes. Eso te iba a consultar. ¿Ustedes tienen referencia de que hay argentinos que han trabajado en la industria quizás en nuestro país, que han tenido una oferta laboral en otra época quizás mucho más atractiva en el exterior y que las empresas los están llamando para cubrir cargos ejecutivos, cargos de conducción? La verdad es que lo vemos bastante. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio Ujú. más atractivo, ¿no? Tenemos una moneda más fuerte que cuando uno piensa en salario es algo interesante. Si bien después hay que pagar los costos, ¿no? Del día a día, que por ahí uno Tal cual. tiene un ingreso en una moneda dura, pero también los gastos son en moneda dura. De alguna manera también existe esta cuestión de conexión con nosotros. El argentino que está afuera siempre está añorando tener una oportunidad para volver. Y hoy estas industrias están realmente dando las buenas noticias, y no solamente en Argentina, sino que Latinoamérica en sí está dando buenas noticias a nivel global en lo que es proyectos. Es una zona de no guerra en Latinoamérica, por Ujú. suerte, es una zona donde se están empezando a animar grandes capitales globales a poner pie, sobre todo donde existen oportunidades de recursos naturales como pasa acá. Sí. Cuando intentás traer un ejecutivo o un especialista del exterior, sea argentino o sea de otra nacionalidad, ¿cómo hacen las empresas para seducirlo? ¿Qué le ofrecen? Además de dólares, obviamente, ¿no? Bien, Eh, igual cuando uno piensa en lo que son salarios, la persona ya sabe que no puede Ujú. comparar un salario del exterior en una posición directiva con un negocio maduro que en un proyecto acá en Argentina. La diferencia es interesante en ese sentido, o sea, es mucho menor acá en Argentina. Sin duda. Pero insisto, culturalmente, el argentino quiere volver, el argentino siempre está pensando en qué está pasando en Argentina para ver si existe la oportunidad de regresar y de poder hacer algo. Ujú. Hay muy buenos proyectos, hay muchas compañías que están haciendo cosas muy interesantes, los escuchaba un poco antes y la verdad es que sí. Eh, es simplemente buscar, no cualquier proyecto es para cualquiera, o sea, cada persona tiene que buscar cuál es el proyecto que más alinea de alguna manera las expectativas, y no solamente expectativas salariales, sino también un poco de lo que la cultura de la compañía puede ofrecer y cómo se alinea a lo que la persona quiere hacer para desarrollarse. Muy bueno eso. Cuando se habla del sector petrolero, en particular del sector minero, siempre se menciona los altos salarios que tiene con respecto a las otras industrias. ¿Están así? ¿Cuánto es así? Y si recordás algunos niveles salariales para algunos cargos típicos que tiene, que ustedes siempre hacen el relevamiento salarial. Sí, el reglamento salarial está a disposición, lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestras redes sociales, pero si bien obviamente son los puestos en este tipo de industrias, tienen un salario diferencial, porque también obviamente se trata de una industria donde hay márgenes diferenciales. Ujú. eh, También depende de la zona donde se viva, los Ujú. gastos van a acompañar esos niveles de ingresos. Entonces, uno ve que hay ciertas ciudades que están acostumbradas a tener profesionales que viven allí con este tipo de ingresos, y cuando uno compara precios, están a precios de lo más altos de Argentina. Entonces pasa también que pueden tener altos ingresos, pero altos gastos también. Tal cual. Y después, obviamente, están las otras típicas industrias que siempre acompañan con salarios altos, como por ejemplo puede ser todo lo vinculado a los farmacéuticos, laboratorios y demás, que siempre se ha caracterizado por tener salarios diferenciales.
mencionabas el tema de los costos, ¿no? En Neuquén, cuando vas, la gente que no es del sector petrolero está en problemas en cuanto a los alquileres, en ir al supermercado, en la cuota del colegio. Sí, Está sí, todo sí. a costo petróleo, por ejemplo, en esa ciudad. Obviamente eso pasa y sobre todo cuando uno piensa, no solamente van a demandar profesionales con conocimientos técnicos específicos en la industria, sino que todas estas industrias van a empezar o sea, necesitar servicios, alimentación, transporte, todo tipo de cuestiones que van alrededor de la industria en específico y así, obviamente, profesionales que se muden a estas provincias a poder cumplir con este tipo de tareas. Y ahí va a haber una brecha en salarios que va a ser interesante ver cómo puede evolucionar. Interesante. Francisco, en el sector, ¿se trabaja con bonos? El sector, primero, es bueno aclararlo, tiene unas condiciones de trabajo bastante particulares, ¿no? Pueden ser 7 horas, perdón, 7 días de trabajo en el terreno, 7 días de descanso, o 14 y 7. Sí. Ya de por sí es bastante rudo. Eh, ¿Qué bonificaciones se le puede dar? ¿Qué están ofreciendo las empresas como para poder complementar un sueldo que es importante, pero que además tiene que tener otros atractivos? Bueno, obviamente todo lo que es el costo de vida cuando están en sitio está cubierto, más allá de lo que es transporte, obviamente, pero sobre todo es importante y es algo que salió en una encuesta que hicimos nosotros hace muy poco, que el principal beneficio valorado por los profesionales, te digo esto englobando todas las Sí. industrias, es el servicio de salud que le propone la compañía para la persona y para el grupo familiar de la persona. Hemos visto cómo han ido aumentando los costos del servicio de salud en los últimos años. La verdad que ha sido bastante exponencial cómo se ha ido aumentando, han ido haciendo los ajustes y los profesionales lo ven como algo muy necesario de que la compañía cubra este costo y que no sea solamente el salario algo que ofrezcan o algo diferencial, sino que también poder garantizarse un servicio de salud de calidad para su familia. ¿Y antes ustedes qué percibían? ¿Qué pedía la gente, el trabajador? ¿Gimnasio? ¿Otros beneficios? Bueno, hoy en lo primero que se fijan es el salario. Hay un Ajá. retraso en el salario real en todas las industrias, esto sí es cross industria. Cuando uno ve los diferentes niveles de inflación que hubo, sobre todo desde el año 2023, donde hubo una fuerte inflación y cómo fue evolucionando esto positivamente, sobre todo hacia lo que estamos hoy, que todavía nos falta, pero estamos mejor que Sí. antes, hay un retraso en el salario real de los profesionales. Entonces, esto hace que lo primero que mire alguien para tomar una decisión de cambio de trabajo es la remuneración y lo que se está pidiendo hoy en día para poder cambiarse es como mínimo un 20% Ujú. de crecimiento De para poder crecimiento. cambiarse. En segunda medida está lo de salud que decíamos. En Sí, tercer medida está la flexibilidad. Esto obviamente aplica poco al sector sin duda. energético porque se trabaja de otra manera, pero sí en los otros sectores la flexibilidad es algo muy importante, sobre todo por las cuestiones que quedaron, los sesgos que quedaron desde el momento de pandemia donde se trabajó 100% de manera remota. Tal cual. Eh, Sí, muy bueno que lo comentes porque si bien el sector energético es una isla, no lo es tanto en un mundo laboral que reúne a toda la Argentina, ¿no? Eh, exacto. Francisco, te agradezco mucho tu tiempo, llevarnos a este mundo que nos interesa como trabajadores también, pero también es una realidad que está atravesando la Argentina. Ha sido un gusto grande. Por favor, un placer. Muy bien. Era Francisco Escacerra, director en Michael Page, una de las grandes consultoras internacionales de recursos humanos, quien nos presentaba una mirada sobre el sector energético, pero dentro de un contexto global laboral que tiene la Argentina.